Bueno, entonces empezamos con el método de arrojo y aplicaciones. El objetivo de los métodos de arrojo ejecuta o del método de arrojo ejecuta es eliminar la necesidad de diferenciación repetida de las ecuaciones diferenciales, como es el caso de el método de Taylor, ¿no? Que se diferencian. Entonces, bueno, dado que no hay tal diferenciación involucrada en la fórmula de integración de la serie de Taylor de primer orden, todo está basado en las series de Taylor. Yo tengo un programa que se utiliza para la parte de, les digo, método de líneas, y ahí en ese programa se deducen a partir, las ecuaciones a partir del teorema de Taylor, ¿sale? Bueno, entonces aquí tenemos esta expresión, se para en la primera derivada, y ya aquí está. Está este F minúscula, ese me pasó. Pero, bueno, puede considerarse como el ejecuta de primer orden. También se le llama método de Euler, debido al error de truncamiento excesivo. Este método rara vez se utiliza en la práctica. Echemos ahora un vistazo en la interpretación gráfica de... En aras de la simplicidad, se supone que hay una variable dependiente simple y, de modo que la ecuación diferencial es y' igual a f de xy. El cambio en la solución y entre x y x más h es esta ecuación, ¿sí? Bueno, que es el área sumada debajo de la gráfica y' que se muestra en la figura 1.17. La fórmula de Euler aproxima esta área por el área del rectángulo rayado, que sería este, ¿no? La fórmula de Euler. El área entre el rectángulo y el gráfico representa el error de truncamiento. Claramente el error de truncamiento es proporcional a la pendiente del gráfico, es decir, proporcional a y' de x. Entonces la representación gráfica del método de Euler, que está ligado más o menos con el método de Ron-Hecuta. Método de Ron-Hecuta de segundo orden. Para llegar al método de segundo orden, suponemos una fórmula de integración de la forma, de esta forma, ¿no? Donde C0, C1, P y Q son constantes que se tienen que determinar, haciendo coincidir la ecuación a la serie de Taylor, ¿sí? Entonces aquí tenemos la serie de Taylor que se trunca hasta la segunda derivada, ¿no? Aquí tenemos como f de x y es igual a la derivada, pues aquí ya tenemos esto, se puede escribir en términos de y o en términos de f. Notando que f' de xy es igual a la parcial de f con respecto a x más la sumatoria de f con respecto a y por la y. ¿Esto de dónde sale? Continúo. Aquí tenemos f' de xy es igual a la parcial de f con respecto a x más la sumatoria desde igual a 1 hasta n de la parcial de f con respecto a y por y', que esa también como y', pues aquí la podemos como dejar como fi xy, donde n es el número de ecuaciones de primer orden. La ecuación b se puede escribir como, la ecuación b es esta, ¿no? Y de x más h es igual a y de x más h por f de x, y, donde aquí tenemos la derivada, esta, y se puede sustituir acá, esta, más el orden de h al cubo, ¿no? Entonces esto está relacionado con el orden de error. Volviendo a la ecuación A, podemos escribir el último término aplicando series de Taylor en varias variables, ¿sí? F de x más ph y más q de h por f de xy es igual a f de xy más p de h. Tenemos esta derivada y aquí tenemos el orden de h al cuadrado. Así que la ecuación A, aquí estos son los parámetros C0 y los comparamos. Luego les digo, como en el caso de las fracciones parciales. Entonces tenemos que, comparando las ecuaciones C y D, la ecuación C y D, sí, miren, aquí no tenemos ningún término, entonces es lo que me refería. Aquí es C0 más 1, ¿cuánto vale? Aquí tenemos 1. Ahora, C1 por P, que esto lo pudiéramos meter para acá. Sí, esto lo tengo que hacer para acá, lo tengo que meter. Y sería C1 por P, sería igual a un medio, que tenemos, esto lo pudiéramos meter.
Y luego C1 por Q, esto lo meto y esto lo saco. Al igual esto me falta aquí. Pero bueno, este lo saco y que nos queda h cuadrada y quedaría h cuadrada. Y aquí este C1 por P, que sería esto, es igual a un medio. C1 por Q, que sería esto, igual a un medio. Lo estamos igualando porque aquí tenemos un 1 y aquí tenemos un 1. ¿Sale? ¿Por qué las ecuaciones E representan tres ecuaciones en cuatro parámetros desconocidos? Entonces, 1, 2, 3 y 4. C0, C1, P y Q. Podemos asignar cualquier valor a uno de los parámetros, porque tenemos más incógnitas que ecuaciones, ¿no? Algunas de las opciones populares y los nombres asociados con las fórmulas restantes son esta, ¿no? Entonces, C0 es igual, esta es una propuesta, y este es el método de Euler modificado. Si C0 es igual a 0, pues esto C1 implica que sea igual a 1, P sea igual a un medio, y Q es igual a un medio. Ahora, este otro lado, por otro lado, si C0 es igual a un medio, tenemos un medio y es el método de Hume. Este ya no lo vemos, pero esto sí, ¿no? Y por lo tanto, C1 es igual a un medio, P es igual a 1, Q es igual a 1. Y el otro, este también se propone, C0 es igual a un tercio, C1 es igual a 2 tercios. Todas parten de estas tres ecuaciones. ¿Sí? Entonces, todas estas fórmulas se clasifican como métodos de Runge-Kutta de segundo orden, sin que ninguna fórmula tenga una superioridad numérica sobre las demás. Al elegir el método de Euler modificado, sustitución de los parámetros correspondientes a la ecuación A, produce la ecuación F, que es esta. ¿Sí? Esta fórmula de integración se puede evaluar convenientemente mediante la siguiente secuencia de operaciones. K1 es igual a H por F de XY. Y aquí como que se van ligando. K2 va a estar en términos de K1. Entonces, lo que nos dé acá, lo vamos a sustituir acá. Y luego este valor de K2. Y así es más o menos también en el método de Runge-Kutta de cuarto orden, que ese es el que más se utiliza, porque es un poco más, no un poco más robusto que el de segundo orden. El segundo orden casi no se utiliza. Entonces ya tenemos el subsecuente valor iésimo, ¿no? Iésimo más 1 o x más h. En términos iniciales sería i más 1 y aquí sería i. Bueno, los métodos de segundo orden rara vez se utilizan en aplicaciones informáticas o de ingeniería. También son más bien utilizados el de cuarto orden, ¿no? La mayoría de los programadores prefieren fórmulas de integración de cuarto orden, que logran una presión determinada con menos esfuerzo computacional. Y esto lo vamos a ver con un problema. Bueno, sí, un problema que propuso un ejemplo, ¿no? Representación gráfica de la fórmula Euler modificada, h entre 2, h entre 2, y aquí tenemos. Bueno, en la figura 1.8 se muestra la interpretación gráfica de la fórmula de Euler modificada para una ecuación diferencial, y' es igual a f de xy. La primera de las ecuaciones 1.25, que es esta, produce una estimación de y en el punto medio del panel mediante la fórmula de Euler, que tenemos esta, ¿no? Y de x más h entre 2 es igual a y de x más h entre 2 por f de xy, y de x más k1 entre 2. La segunda ecuación luego aproxima el área del panel por el área k2 del rectángulo rayado. El error aquí es proporcional a la curvatura y' del gráfico. Aquí les puse un ejemplo, no en MATLAB, sino ese es a mano. Me metí más en la parte del método de Runge-Kutta de cuarto orden, ¿no? Entonces, este es el segundo orden para resolver el sistema y' igual a seno de y con la condición inicial, y de 0 es igual a 1. Bueno, aquí puede ser condición inicial o condición de frontera, ¿no? Depende de la función. No, si es función de frontera, ¿no? Porque es f de xy. Entonces, es una condición de frontera. En este problema se tiene que bueno, aquí está, de x de 0.5 a 0.5. El paso de h 0.1, que aquí debería ser 0, si no me recuerdo es 0. Bueno, así que las fórmulas del método de Runge-Kutta de segundo orden se tiene que K1 es igual a h por f de xy es igual a 0.1
seno de y, porque h vale 0.1. K2, que es esta formulita, aquí nada más lo dejamos en términos de y, 0.1 seno de y más K1 entre 2, y esta se va calculando. Se debe notar que y de 0 es igual a 1, que es la condición de frontera, es esta. ¿Sí? Entonces la integración procede como K1 es igual a 0 seno. A ver. Entonces la integración procede como K1 es igual a 0.1 seno de 1, que esto sería y, ¿no? Que es el valor, este valor inicial. Aquí, recordando que se mide en radianes, entonces nos da como el valor de 0.0841. K2 es igual a 0.1 seno de 1 más K1, que sería 0.0841 entre 2, y ya nos da el valor de 0.0863. Entonces, y de 0,1, que es x más h, sería 0 más 0.1, es 1, la condición de frontera, que es esta, más 0.0863. Les digo que es así, ¿no? Aquí necesitamos K1 para acá. Y luego K2 lo necesitamos para acá. Y así es más o menos el método de Runge-Kutta de cuarto orden también. Entonces, el siguiente valor se utiliza, ¿no? K1 es igual a 0.1 seno de este valor, el anterior. Entonces ya nos da este valor. Entonces K2 es igual a 0.1 seno de y continúo, ¿no? Con esta formulita, que sería el mismo valor más 0.0885 entre 2, y luego y de 0.2, que se incrementó, 0.1, nos da el valor anterior, que sería más 0.095, que es el valor de K2. Y así deben seguir los cálculos que se muestran en la tabla a continuación. Datos obtenidos por el método de Runge-Kutta de segundo orden, tenemos x, 0, y en 0 nos da 1, K1 nos da el valor de 0.0841, K2 0.0863, y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces aquí ya nos paramos hasta 0.5. Si es de 0 hasta 0.5, ¿no? Ahí, acá era de 0 a 0.5. Y ahí paramos. Y aquí ya no tenemos valores de K1 y K2. ¿Por qué? Porque fueron los últimos valores de K1 y K2 que se utilizaron. La solución exacta viene dada por esto, ¿no? Que es la derivada, bueno, la integral. Pero bueno, ya por separación de variables se resuelve y nos da esta integral. Cosecante, logaritmo de cosecante de y menos cotangente de y, más esto. No, más bien, perdón, esto nos da, la cual produce x de 1.46. O sea, aquí nada más para comprobar, y si nos da 0.5. Por lo tanto, hasta este punto la solución numérica tiene una precisión de 4 cifras. Sin embargo, es poco probable que se mantenga esta precisión sin continuar a la integración, dado que los errores debido al truncamiento y redondeo tienden a acumularse. Los rangos de integración más largos requieren mejores fórmulas de integración y cifras más significativas en los cálculos. Ahora vamos a ver con el método de Runge-Kutta de cuarto orden. Ya habíamos visto el de segundo orden, ahora vamos a ver ese que es un poco más complicado, la parte de, no tanto de programar, con las herramientas computacionales, por ejemplo, MATLAB, vamos a ver que está relativamente sencillo, ¿no? No está tan complicado la parte de la programación. Bueno, el método de Runge-Kutta de cuarto orden se obtiene de la serie de Taylor, otra vez, ¿no? La serie de Taylor, siguiendo las mismas líneas que el método de segundo orden, dado que la derivación es bastante larga y no muy instructiva, se omite, ¿sí? O sea, la deducción de esas ecuaciones no la vemos. Ya las vemos como, y así los libros de métodos numéricos, casi por lo regular todos, que este la saqué de otro libro, esta deducción. Pero estas deducciones de las ecuaciones no son tan fáciles. La deducción, la obtención, entonces ya nada más casi se va con la formulita, así verlo, aunque no me gusta llamar fórmulas, pero en este caso sí que son métodos numéricos, porque ya son establecidos.
método de Euler, de Runge-Kutta, de Hume, de muchos métodos. Sí, bueno, la fórmula final de la fórmula de integración depende nuevamente de la elección de los parámetros, es decir, no existe una fórmula única de cuarto orden de Runge-Kutta. Por ejemplo, en el libro de Smith les digo que se utiliza para cuando cambia la temperatura, ya cuestiones físicas, cambia la temperatura, cambia la posición, ya luego se complica. Y ahí he tenido un poquito un problema con un problema, valga la redundancia, del libro de Smith de reactores heterogéneos. Pero bueno, la versión más popular que se conoce simplemente como el método de Runge-Kutta, que este es el de cuarto orden, implica las siguientes secuencias de operaciones. Entonces aquí es, K1 es igual a H por F de X, Y. Y aquí sucesivamente, no vamos de aquí, de más o menos la misma forma que la del segundo orden. H es igual a F de X más H entre 2, Y más K1 entre 2, y luego ya tenemos K2. Y luego K3, ¿cómo se obtiene? Pues la obtenemos con K2 entre 2. Y luego K4 es igual a H por F de X más H, Y más K3. Nada más que aquí sí utilizamos todas, a diferencia del método de segundo orden de Runge-Kutta, que el método de segundo orden de Runge-Kutta solamente utilizamos ¿qué? K2. ¿Sale? Entonces, para el de cuarto orden, ahí sí utilizamos todas las constantes. Entonces, si es y de x más h es igual a y de x más un sexto de K1 más 2 veces K2 más 2 veces K3 más K4, ¿no? Bueno, el principal inconveniente de este método es que no se presta una estimación del error de truncamiento. Por lo tanto, debemos eliminar el tamaño de paso de integración H o determinarlo por ensayo y error. Por el contrario, los llamados métodos adaptativos pueden evaluar el error de truncamiento en cada paso de integración y ajustar el método del a ver, ¿de dónde? Los llamados paso de integración y ajustar el valor de H en consecuencia, pero a un costo de cálculo más alto. Uno de estos métodos adaptativos se presenta en la siguiente sección. Para esto lo veremos más adelante. Ejemplo 1.9. Se requiere resolver, y esta todavía continúa, ¿no? Con esta expresión, para compararlo, o si quieren ahí, en el archivo, pues ahí se puede ver, ¿no? En los videos pasados también. Y' de t es igual a t menos y, entre 2 con la condición de frontera y de 0 igual a 1. Y las soluciones, bueno, aquí le puse las soluciones correspondientes, nomás le puse una, ¿no? La solución. Entonces, esta es una solución particular, ¿verdad? A continuación se muestra la función para el programa de Runge-Kutta en MATLAB de cuarto orden. Yo aquí le nombré RK4, porque también luego tengo otra para sistemas de ecuaciones, que le puse RK4 SIS. Entonces aquí tenemos que H es igual a B menos A entre M, como en el caso de Euler. Se genera el vector o la matriz T igual a ceros, de un renglón por M más una columna. Renglón, columna, Y, ceros. T es igual a, va desde A hasta B, en incrementos de H. Y de 1 es igual a la condición inicial, o condición de frontera. Aquí necesitamos G, A, B, Y como condición inicial o de frontera. M es el tamaño del número de pasos. R es da T y Y, siendo T el vector de las abscisas y Y es el vector de las ordenadas. Entonces aquí esto pues ya está. A ver, para I igual a 1 hasta M, tenemos que K1 es igual a H, le evaluamos la función en TI, J, K2, y aquí tenemos, ¿no? K1 es esta, K2 es esta, K3, y es el método numérico de Runge-Kutta de cuarto orden. Entonces aquí J más 1, entonces tenemos esto. Ahorita vamos a ver acá. Además se muestra el programa que se utilizó con la solución exacta y con el método numérico variando el número de nodos. Y a continuación se presenta el programa utilizado. Esto lo vamos a ver en MATLAB. Ahí está la función, que es de t, y, t menos y entre 2, a es igual, ponemos los parámetros, a igual a 0, b igual a 1, y a 1, m es igual a 10. Yo aquí lo hice con varios valores. La mando llamar, la función Runge-Kutta. Esta es la solución exacta.
3 exponente de la que tenemos acá, es esta, para compararla, ¿no? Y aquí me gusta cómo se puede hacer la comparación en una sola gráfica, ¿no? Para ver qué tanto, con tantos números de nodos y qué tanto se aproxima a la solución exacta. Y les digo, es lo bueno, ¿no? Utilizando ¿cómo se llama? Ah, se me fue. Esta instrucción. Ahora aquí lo hice con m igual a 10, lo hago con m igual a 5, lo ejecuta, la mando a llamar, que aquí esto lo puedo quitar, run ejecuta, ahora con m igual a 3 y ya, ¿no? Entonces, vamos a MATLAB. Aquí está, miren, este es el método de run ejecuta. Y aquí está esto. Ahí está, ¿no? Entonces, este es lo que habíamos visto allá en el archivo de PDF. Aquí está en MATLAB. Ya está. Entonces, ahora aquí está la función, los parámetros que necesitamos para llamar lo ejecuta. Aquí no hay tanto, no creo que haya tanto problema porque si no sería mucho, ¿no? El andar llamando la función y luego aparte yo aquí la estoy mandando llamar 3 veces con m distintos, m igual a 10, m igual a 5, m igual a 3. Entonces el chiste lo que está haciendo aquí es lo mismo que estábamos viendo en el de segundo orden, nada más que aquí hace más cálculos, ¿no? Más cálculos MATLAB. Y esto nos lo simplifica MATLAB, ¿no? Con el de bueno, entonces aquí esto lo corro, aquí lo voy a poner, aquí tenemos esto también, aquí esto, ahí está, hold on, hold off, lo corro y aquí también se va a tardar. Yo aquí le puse también lo del error, la tabla. Ay, caray, no sé si me. Ahí está. El error de teórico. eh, ¿Cómo se llama? Y ahorita está corriendo. Aquí yo nada más saqué el error y de exacta prima menos R2. Entonces aquí nos va a arrojar también, además, el error para el último Entonces ahorita está corriendo. Ahorita lo voy a poner acá en el PDF. Parámetros de run ejecuta. Y de exacta, que es la línea roja. Entonces les digo, ¿no? Si tenemos m igual a 3, todavía no termina de correr. Tenemos 4, voy a hacer 1, 2, 3 y 4, ¿no? Si m es igual a 3, que es la línea punteada. Bueno, sí, la línea punteada negra. Bueno, aquí está. Aquí como que espero y que se vea más claro. Ahí está, ¿no? La H exacta. Y no necesitamos, digo, ahorita se tarda un poco mi computadora en MATLAB, porque lo hace, pues, por 3, ¿no? Pues, es lo de menos, porque esta es relativamente sencilla, la hace, pero rápida. Esta gráfica, la de Y exacta. Lo que se tarda el programa es del de run ejecuta, que lo hace 3 veces y hace muchas operaciones, ¿no? Estas ya no las voy a hacer paso a paso, ¿sí? Ahora, esto les digo que yo lo apliqué en un reactor heterogéneo, que es en fase gaseosa, eh, deshidrogenación en fase vapor. Es un análisis de los datos de Castle para la deshidrogenación en fase vapor del benceno en un reactor continuo homogéneo. Howen y Watson reportaron las reacciones. Entonces aquí tenemos que es benceno más, no, más bien da difenilo más hidrógeno y trifenilo, no, más bien benceno más difenilo, que da trifenilo más hidrógeno. Entonces, las siguientes ecuaciones de velocidad, y estas son ecuaciones de velocidad que se obtienen de datos experimentales. Esta es de segundo orden, bueno, PV.
menos PT por pH entre K1. Y las unidades son libras-mol de benceno que reacciona por hora pi cuadrado, libras-mol de... Este es para la reacción 1, para la reacción 2. Entonces, aquí vemos la cuestión de la cinética. Tenemos la parte de la velocidad. Una velocidad de reacción para la reacción 2. Sus unidades, está en términos de las presiones. ¿Por qué presiones? Porque utilizamos fase gas. Si estuviéramos en fase líquida, pues tendríamos aquí que utilizar concentraciones por lo regular, ¿no? Por lo regular se utiliza. K1 y K2 son constantes de equilibrio para las dos reacciones en términos de presiones parciales. Entonces, aquí esto lo voy a dejar así. Los datos, aquí están las partes de los datos que se requiere para el reactor en un tubo, un reactor de 0.5 pulgadas, 1.25 centímetros, sí está más o menos grande, y tres pies, que es 1.20, ¿no? Es 1.20, más o menos de este tamaño. Bueno, entonces ahí están, se procesar 10.000 libras de benceno por hora. La alimentación es B puro. Aquí tenemos, hoy. Bueno, entonces aquí tenemos las constantes de equilibrio K1 y K2, se sustituyen aquí los valores. Esta es bueno, aquí está involucrada la energía de activación y ya, ¿no? Bueno, entonces aquí este es un análisis de las moles, la presión de hidrógeno, se sustituyen las presiones, la forma exacta o la forma más correcta, por decirlo así, es considerar las dos expresiones de la velocidad de reacción. La solución simplificada se pone aquí, que es nada más considerando la expresión 1 y con x2 es igual a 0, o sea, no considerando la reacción 2. Entonces, esta es la expresión del volumen, B en F es igual a, no recuerdo, pero bueno, se sustituye la expresión de la velocidad, esta, en la integral, y esta está relativamente sencilla. Ya lo tenemos acá. Y al utilizar el método de Runge-Kutta de cuarto orden, tenemos otra vez, nada más que aquí en lugar de H, tenemos delta BNF, que es, ¿por qué BNF? Porque es el espacio-tiempo, lo que se va a incrementar, pero a lo largo del tubo, en los 1 metro 20, 33 pies, se va incrementando en delta BNF, ¿sí? O sea, es como si fuera H. Y aquí está la CXN, ¿sí? Entonces, aquí esta expresión se estudia en la ecuación que se va a utilizar para resolver numéricamente. Se utiliza ¿cómo se llama? El método de Runge-Kutta y se aplica la expresión de 6.23. O sea, en lugar de, aquí tenemos esta expresión 6.23, que es la expresión de la velocidad, si no mal recuerdo. Y ya lo tenemos. Estos valores ya los voy a tener, se los voy a subir. Y aquí está la expresión de la velocidad, de la constante, de la conversión del benceno. Conversión del benceno en función del volumen de NF. ¿Sí? Estas, les voy a subir estos también archivos, no es porque, bueno,